Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Pelayo, un experto en la industria de la limpieza. Mi trabajo es muy sencillo, proveerles con información valiosa para que puedan tomar mejores decisiones y así llevar su negocio al éxito. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. La pregunta del millón, la más cotizada. Sergio, ¿cuánto puedo cobrar por mis servicios de limpieza? No importa que sea residencial, no importa que sea comercial, ¿cuánto puedo cobrar? ¿Cómo es mejor? ¿Por hora? ¿Por trabajo? ¿Por pie cuadrado? Etcétera. El día de hoy vamos a solucionar de lleno, completamente, vamos a acabar con este problema. Se los garantizo. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas de nada y aproveches al máximo esta información. Vamos a enfocarnos en 3 puntos importantes. Dale estilo a tu imagen, invierte en tu equipo y tecnología y comunica lo que te hace único. 3 puntos que van a hacer que tu negocio crezca completamente. Mira, cuando hablamos de darle estilo a tu imagen, tienes que contemplar lo siguiente. Constantemente las personas van a trabajar, están creciendo su negocio, pero no invierten en la imagen del negocio. ¿A qué me refiero con esa parte? Me refiero a uniformes, me refiero desde el hecho de que cómo empiezas a invertir en marketing, pero en marketing publicitario, cómo empiezas a invertir de repente en los magnetos, cómo empiezas a invertir en flyers, cómo puedes invertir. Hay compañías que me encanta lo que hacen. Compran tarjetitas para dejarle un agradecimiento al cliente por la oportunidad de servirle. Algo tan sencillo como eso, ustedes a lo mejor no lo han de considerar, pero les garantizo de que tiene un impacto. Asimismo, tienen un vehículo. Entiendo, muchas personas están comenzando, no tienen dinero para comprar un vehículo del año, una van, algo grande, pero el vehículo que tengas, no importa que esté viejito, dale una renovación. Invierte en algunos logotipos, invierte en lo que se conoce como car wrap, rapealo completamente, mándalo a preparar para que tenga una mejor imagen, para que venda calidad, para que venda profesionalismo. Asegúrate de enfocarte en este punto en especial, inviértele en tu imagen. Y cuando digo tu imagen, no solo la parte de los empleados y a la parte de tu negocio, también en ti, cómo te presentas. Fíjate en esto, un error muy común. Personas van y se presentan ante un cliente, le dicen: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo a ofrecerte mis servicios de limpieza. Yo soy el CEO, soy el dueño de, vamos a ponerlo, Sergio's Cleaning Corporation, right? ¿Qué es lo que pasa? En el momento que yo digo Sergio's Cleaning Corporation y vengo y me presento con la ropa de trabajo tradicional, y no es un tema de ofender a nadie, pero si tú estás representando una corporación y la representas de una manera en que pues prácticamente es como que si fueras el empleado, te puedo decir de que no te van a poner mucha atención. Te invito a que hagas una prueba. Quiero que vayas, fíjate muy bien, a 10 lugares, vestido tradicional, con la ropa que usas para ir a limpiar, si es que todavía lo haces, right? Ve a 10 lugares, vende tus servicios de limpieza, analiza cuál es el porcentaje de cierre de ventas. De cada 10, cuántas puedes cerrar o cuántas puertas te pueden abrir. Y la segunda parte, ve a 10 lugares, pero ahora ve bien presentable, como un CEO, como un dueño de empresa. No te voy a decir que vayas con tus cadenas y todo, y decir, bueno, soy rico, la china, no. Simplemente ve elegante, ve formal y pon atención en el trato, pon atención en cómo las puertas se te abren, pon atención en las ventas que puedes cerrar o en las oportunidades que se te pueden presentar, y ahí vas a tener tu respuesta. El número 2 se trata de invierte en tu equipo y tecnología. Fíjate en esto, si tú inviertes en tu equipo de trabajo, vamos a decir, Sergio, ¿cómo puedo invertir en mi equipo de trabajo, right? Bueno, para empezar, aclaremos, tu equipo de trabajo es tu personal, la gente que trabaja contigo. Si tú no tienes un equipo de trabajo, no tienes negocio. Todo negocio de limpieza requiere labor. Hasta que no lleguen los robots, en ese momento ya se acabó el labor, right? Ahora sí, pero mientras tanto, dependes de alguien que haga la limpieza. Si no hay nadie que lleve a cabo la limpieza, no tienes negocio, lo que tienes es un empleo propio, porque tú vas a tener que salir a limpiar.
Invierte en tu equipo de trabajo en capacitación. Y no solo capacitarlos para cómo llevar a cabo una mejor limpieza, también tienes que capacitarlos en cómo tratar al cliente, cómo vender. Mira, las personas que trabajan para ti en limpieza son los mejores vendedores que puedes tener. Lo único que tienes que trabajar con ellos es en darles un poco de guía, cómo llevar a cabo ventas. Si yo estoy limpiando una casa y el dueño de la casa está ahí, bueno, yo soy el empleado de limpieza, right? Estoy ahí, termino mi limpieza y al terminar simplemente puedo ir con el dueño de la casa y decirle, hey, Mr. John o Mr. Juan o Mr. Carlos, etcétera, la casa ya está limpia. By the way, me gustaría confirmarle, miren, noté que las ventanas ya están un poco sucias, ya viene el verano. Le gustaría que la empresa le envíe una cotización. Algo tan sencillo como eso genera la venta. ¿Qué es lo que pasa? Mira, las personas o andan corriendo porque de repente ganan poco y tienen que sacar más trabajos, o andan corriendo porque simplemente ganan mucho y pues quieren sacar más trabajos para ganar todavía aún más. Muchas veces, en gran parte de los casos, a los empleados no les interesa si la empresa crece o no. Lo que les interesa es ganar más. A tu equipo de trabajo tienes que venderle el por qué se tienen que preocupar por tu empresa. Y la mejor manera es de guiarlos a crecer. ¿Sabes cuál es el problema más grande aquí? Que la mayoría de los dueños de limpieza tienen miedo. Tienen miedo de perder a sus empleados. Gran parte de las empresas, y no solo de limpieza, ¿ok? Voy a decir en el área de servicios, tienen miedo, son egoístas porque dicen, es que si le enseño y aprende, se va a ir y me va a dejar y ya no voy a tener un empleado. Mira, no seas egoísta, te lo digo a ti, dueño de negocio, considéralo. Tu equipo de trabajo, tus empleados, como quieras verlo, no te pertenecen. Estas personas vienen a trabajar por dinero, es punto, that's it, es lo que es. Cambia tu mentalidad. Enfócate en ayudarlos a crecer, que aprendan más cosas, que mejoren su calidad de vida, que aprendan, que crezcan. Y sí, se van a ir. Es el proceso de la vida. O de repente se van a quedar, si empiezan a ganar más, si empiezan a ser más felices, etc. Puede ser que sean felices, ganen más y se vayan simplemente porque estén cansados. Y aquí hay un cambio, eres o eres. Pero tienes que considerarlo de esta manera. Considéralo que cada empleado en una empresa tiene un tiempo de vida. No significa que se va a morir. Aclaro. Me refiero a un tiempo de vida de que esta persona puede venir contigo. Y si te da 2 años de su vida, hey, agradécelos. No seas egoísta. Agradece 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años que te den, pero maximízalos. Apóyalos a que crezcan y si se van, bien por ellos y bien por ti. Si no se van, bien por ellos y bien por ti. Pero ese egoísmo te va a acabar tu negocio de limpieza si no haces algo al respecto. Y si no me creen, analiza en los últimos años cuántas personas han entrado y salido de tu negocio. ¿Cuántas personas entran y salen? Hey, todos cometemos errores, pero tú cometes más errores de los que te imaginas. Y el problema no es la cantidad de errores, el problema es que no te das cuenta o no lo quieres ver. Pon atención ahí. Último punto, comunica lo que te hace único. Es importante que comuniques lo que te hace único y a tu empresa. Lo voy a expresar por medio de una anécdota que les va a encantar. Constantemente limpiaba casas y recuerdo claramente lo que hacía. Al terminar la casa siempre daba la extra milla. Bueno, en ese tiempo yo no lo veía como la extra milla. En ese tiempo simplemente lo veía como hacer un poco de más para quedar bien, ¿no? Algunos le llaman lamebotas, algunos le llaman simplemente ser acomedido, otros lo llaman ser inteligente. Como quieras verlo. Recuerdo que hacía un extra. Terminaba todo mi trabajo, limpiaba las ventanas, o ya sean 2, 3 ventanas, o una. Limpiaba el refrigerador, limpiaba la estufa por dentro, el horno. Recuerdo que claramente que al terminar siempre le decía al cliente, oh, by the way, I finished my job earlier this morning, so what I did, I just cleaned some the front windows, or I just cleaned the fridge for you. No le pedía nada al cliente, simplemente le decía, hice un extra. ¿Y saben qué es lo que pasaba? Número 1, las recomendaciones, los reviews. Y ahí fue cuando aprendí, recuerdo del cliente, su nombre se llamaba, no voy a decir el apellido, se llama Tim con K, right? Saludos. ¿Qué es lo que pasaba? Recuerdo el primer review que me decía,
Sergio y su equipo siempre dan la extra milla. They always give the extra mile, right? Recuerdo claramente, ahí fue cuando aprendí a dar la extra milla, ir más allá de esa extra milla. Aparte, en los bonos en Navidad me iba muy bien. Las recomendaciones, constantemente me llegaban recomendaciones y decían, es que Tim te recomendó, dicen que eres muy bueno y que obviamente siempre va a dar la extra milla. So, ahí te va mi último consejo aquí. Da la extra milla y no solo la des, déjales saber. Porque si lo haces y no le dices, no lo van a notar. Diles lo que hiciste, pero díselo de una manera en la que suene agradable. No les quieras cobrar, no les quieras echar en cara. Solamente diles, solamente para confirmarte, hicimos una limpieza extra. Va por la casa, va por la empresa. Nosotros la hicimos obviamente con gusto. Y eso te va a traer muchas recomendaciones. ¿Estamos de acuerdo? Espero y la información les haya ayudado de mucho. Ahí les va. Ahora sí, les prometí que al final del video les iba a resolver el problema con respecto a cómo cobrar. Les prometí que lo íbamos a resolver y aquí está la solución. Fíjense muy bien. ¿Cuánto cobrar por limpieza de casas? ¿Cuánto cobrar por limpieza de oficinas? Número 1. Dependiendo del estado, eso varía. Número 2. Dependiendo del condado, eso varía. Número 3. Dependiendo la ciudad en donde viva esa persona, el cliente, también varía. Porque puede ser el mismo estado y mismo condado, pero la ciudad va a variar. Entonces, pasamos a la parte 2. Bueno, Sergio, ya definí cuánto cobrar por esta ciudad en específico. ¿Cómo saber si el precio que estoy dando es correcto? Aquí tienes la opción de cobrar por pie cuadrado. ¿Cómo vas a cobrar por pie cuadrado? Te puedes meter en línea. Hay cientos, miles de referencias de cómo cobrar. La pregunta es el precio correcto o no? Sergio lo di, el cliente me dijo que era muy alto. Sergio lo di, no me lo aceptaron. Sergio lo di y me lo aceptaron, pero no gané dinero. Entonces, ¿en dónde está el problema? El problema está en que no importa que cobres por hora, por pie cuadrado, por simplemente casa, por flat rate, como le llaman, no importa cómo cobres. Al final del día, en residencial o en comercial, el precio se va a comprimir. En pocas palabras, ventas totales, cost of goods sold, el gasto asociado directo a la venta, y nos queda en tercer punto lo que es el gross profit, ¿ok? En pocas palabras, lo primero que tienes que considerar es entender el gross profit. Pongámoslo aquí, muy sencillo. Ventas totales de $100. Es lo que cobré por una limpieza, casa o oficina. Cost of goods sold, voy a poner $60. Gross profit, $40. ¿Qué significa el cost of goods sold? El gasto asociado directo a la venta. Labor, lo que le pagaste por hora al empleado o por el trabajo. Pon ahí lo que le pagaste. Vamos a agregarle, si tienes empleado W2, el Workers' Comp, el Payroll Tax, right? Es muy importante esa parte, Workers' Comp y Payroll Tax. Si tienes Independent Contractors, posiblemente solo aplico el Workers' Comp. Es muy importante entenderlo. Y por último, le vamos a agregar también dentro del gasto asociado directo a la venta los materiales y supplies. Si es que tú se los cobras incluidos o si se los cobras por separado, entonces sácalo. Después, el número que nos queda, los $40, eso se conoce como gross profit, ganancia bruta. Entiéndelo de esta manera. En la industria de la limpieza, ya sea residencial o comercial, va a variar. Aquí en este caso tengo, si se fijan, 100, 60, 40. Mi costo de uso es el 60%. ¿Es correcto? ¿Es alto? ¿Es bajo? El gross profit es el 40%. ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Cómo vamos a saberlo? Va a depender si tienes altas ventas, si estás empezando, son tus primeras ventas, de repente estás comenzando, pero ya tienes muchos gastos operativos. General liability, de repente ya pagas por una oficina, de repente ya pagas, estás invirtiendo en asistencia, etc. Esto, si los gastos operativos son altos, a mero abajo, ya debajo de gross profit, si son altos, tu gross profit tiene que ser más elevado. Pero consideremos, si la venta que tienes es una venta grande, vamos a suponer, es una venta por $1 millón. Bueno, quitemos el millón.
es un servicio anual de $100,000. No es lo mismo que tengas el gross profit, vamos a poner de $100,000, tu gross profit van a ser el 30%, right? Serían 30,000. Versus un servicio de una limpieza de casa, que es solamente una vez al año, que tu gross profit es el 40%. Puedes decir, pues es que me conviene más en residencial. Es muy importante entender que los números van a ser muy variables. Pero lo que te voy a aconsejar, y ahora sí que la solución final es simplemente con que entiendas cuánto estás gastando y cuánto te está quedando, entonces ya tú puedes poner el precio que tú deseas. Puedes elevarlo, puedes bajarlo. ¿Qué tanto lo vas a bajar? Puedes bajarte quizás lo suficiente para tener un margen de ganancia, pero sacar los gastos operativos. O puedes elevarlos considerando el valor del servicio, y cuando los eleves vas a asegurarte de al menos primero sacar los gastos operativos, el gasto directo, y calcular la ganancia en base al valor del servicio. Les vamos a compartir una tabla sencilla donde puedan tener su fórmula. ¿Cuánto le pago al empleado? ¿Cuáles son mis impuestos estatales, federales? ¿Pago Workers' Comp? ¿Cuál es el porcentaje de Workers' Comp? Gastos adicionales, beneficios a los empleados. Adicional también le vamos a poner otros gastos, en este caso los gastos operativos, para que la tabla me dé cuál va a ser mi cost of goods sold, and then cuál va a ser mi gross profit. Dependiendo cómo tú vayas jugando con los números, al empleado le voy a aumentar $2 la hora. ¿Eso me afecta o me beneficia? No te preocupes, por medio de esta tabla puedes aumentarle y la tabla te va a decir si está dentro del margen. Se las vamos a compartir regalada, completamente gratis, para que ustedes puedan calcular sus números y dejen de batallar. No me gusta constantemente que las personas se enfocan tanto en cuánto cobrar en vez de cómo dar un mejor servicio. ¿Quieres crecer tu negocio? Enfócate en el servicio y no solo en cuánto cobrar. El cuánto cobrar es importante, pero si no das un buen servicio, ya nada importa, porque lo vas a perder. Te lo garantizo. Para obtener esta tabla, lo único que tienes que hacer, en la descripción del video te vamos a dejar el correo electrónico support@smycleaningbusiness.com. Envíanos un correo electrónico con el nombre de tu empresa, tu nombre, de qué estado y ciudad te comunicas, y agrega un teléfono para que mi equipo se comunique contigo. En caso de que no la recibas, te la vamos a enviar completamente gratis para que resuelvas el problema de costos de una vez por todas. Te deseo mucho éxito. Si te gustó nuestro video, no olvides darle un thumbs up, recomiéndalo y suscríbete en la campanita para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta la próxima.